recurrirá a la moneda electrónica, aunque se coordine con entidades financieras privadas. Quedan varias preguntas, varias interrogantes sobre la verdadera solvencia económica y financiera del país. Y cabe preguntar, ¿se utilizará la moneda electrónica para sustituir los dólares de los que carece el fisco? ¿Se pagará con moneda electrónica cuando menos una parte de los sueldos y salarios? Por cada dólar de moneda electrónica que circule en el mercado, habrá un dólar verdadero de respaldo para no poner en riesgo la dolarización. ¿La moneda electrónica la emitirá el Banco Central del Ecuador? ¿Con qué criterios se emitirá? ¿Por qué montos? ¿Y en base a qué nuevas regulaciones y razones jurídicas? Porque se supone que no pueden poner en riesgo el conjunto de la economía nacional y que podría obviamente colapsar si es que no se toman las medidas más prudentes y las decisiones más sustentadas en el campo de la ciencia económica y del interés social, el interés de una sociedad como la ecuatoriana. Es necesario en este sentido pues hacer algunas reflexiones, porque claro, es notorio que están faltando los dólares. Por eso decimos, si tuvieran los dólares, ¿para qué harían circular moneda electrónica? ¿Ha habido o no en el Ecuador un dispendio faraónico, pero verdaderamente incuantificable? ¿Se ha modificado acaso las condiciones económicas del país respecto a la mesa servida que hablaba el anterior presidente? ¿O todo lo que dijo el presidente anterior era una colosal mentira también? Yo creo que no ha habido cambios a ese nivel. Recordemos que los más cercanos, allegados e incondicionales funcionarios del presidente Correa siguen a cargo del Frente Económico de Lenín Moreno, puestos por el señor presidente licenciado Lenín Moreno, pues. El señor Patricio Rivera, por ejemplo, es el principal asesor económico de él, pero él era la persona que coordinó todo lo que tiene que ver con el endeudamiento del país. Entonces, ¿de qué se queja Rafael Correa? Quien en forma astuta pretende asomarse las manos de las acciones irresponsables y destructoras de la economía de los funcionarios que estaban con él y que hoy siguen en funciones precisamente con el licenciado Lenín Moreno. Los funcionarios mimados del Frente Económico, ¿sí?, son los mismos que eran mimados en el gobierno anterior. Esa es la realidad. ¿Cuáles serían las repercusiones de la circulación de la moneda electrónica? Pero en el campo de la economía, de lo que está sucediendo en el Ecuador, es necesario hacer también relación a un dato que nos parece muy importante, al que se refirió el ministro de Recursos Naturales o de Hidrocarburos, como se llama ahora, el ingeniero Carlos Pérez. ¿Qué es lo que dijo el día de ayer ante el país y que mucha gente no sabía y que alguna gente, recordemos, incluso tenía dudas y que nosotros lo hemos venido haciendo relación desde hace algún tiempo? Resulta que el Ecuador ha tenido una deuda o tiene que entregar de 500 a 600 millones de barriles de crudo por ventas anticipadas. Es decir, entre 500 y 600 millones de barriles ya utilizaron, ya se consumió la plata, ya no existe ese dinero, pero hay que pagar de 500 a 600 millones de barriles hasta el año 2026. ¿Quién informa de que existe este comprometimiento de 500 y 600 millones de barriles de petróleo de los 1.100 según unos funcionarios y 1.200 millones de barriles, que es la información que está entregando precisamente las autoridades del gobierno nacional? ¿Quién da la información? La da el ministro de Hidrocarburos de este gobierno, el señor ingeniero Carlos Pérez. Pero además, ¿qué significa esta información? Significa precisamente de que hay contratos escondidos, de que hay información que no sabíamos de ecuatorianos. ¿De qué manera estaba servida la mesa si es que tenía el Ecuador que entregar de 500 a 600 millones de barriles, como el día de ayer aparece la información? A ver.
500 a 600 millones de barriles. Imagínense, compatriotas. Pero además, yo creo que aquí hay que hacer otra reflexión. Y los que mintieron y los que ocultaron la verdad, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no se dijo la verdad en torno a las deudas con las empresas petroleras chinas, con Petrochina y la Unipec, que es subsidiaria de la compañía Sinopec de la China, de la empresa tailandesa de Petro Tailandia? Resulta que aquí en este país se puede ocultar la verdad, se puede tapar la verdad, se puede mentir y no pasa nada porque ellos son los dueños de la administración de justicia. Y si un medio de comunicación dice la verdad o decía la verdad durante el gobierno anterior del economista Correa, allí estaba la Superintendencia de Comunicaciones, la Supercom, lista para las multas, lista para sancionar al que decía la verdad y permitía que el pueblo ecuatoriano además se entere, que se entere de la verdad. ¿Cómo es que estos 500 a 600 millones tienen que pagarse durante el próximo gobierno e incluso el subsiguiente? Las obligaciones de entregar petróleo, que ya no se puede utilizar el dinero que provenga del mismo, es una deuda que alcanza hasta el año 2026. Es algo verdaderamente incomprensible. Recordemos, sí, además, que el propio presidente en funciones reconoce que la situación de la economía del Ecuador es crítica y que hay un fuerte nivel de endeudamiento público y las necesidades de financiamiento crecientes. Es necesario en este sentido que además uno se pregunte, ¿y dónde está la Administración de Justicia? Y los señores ministros que son responsables de haber hipotecado, endeudado al país, y además de ello, recordemos, de haber comprometido los recursos y además al extremo de que el propio gobierno en la intervención del viernes reconocía justamente de que necesitaban de cuando menos 8.000 millones de dólares, por ejemplo, para este año y el próximo para pagar deuda. ¿Y cómo así había deuda si durante tantos años el gobierno del presidente Correa manejó el barril de petróleo durante años entre 90 y 110 dólares el barril? Además, ¿qué van a hacer respecto a la corrupción rampante que hay en la República? Además, ¿por qué dijeron que era solo 41.893 millones de dólares cuando sumando las cantidades, la cantidad que da es 57.788 millones de dólares? Estamos hablando prácticamente de una diferencia como de 16.000 millones que no pueden decir la información objetiva, real. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y sobre la corrupción que en este país existe, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? El día de hoy he visto una crónica precisamente en el diario El Universo, a la mañana, en la que hace un comentario el señor doctor Hernán Pérez Luz, y justamente se refiere a esta invitación para arrimar el hombro. ¿Qué es lo que dice Hernán Pérez Luz en torno a esta invitación del presidente de arrimar el hombro? Él dice en un artículo muy interesante lo siguiente: hay que darle crédito al presidente de la República por haber reconocido que su antecesor mintió cuando dijo que dejaba al país en óptimas condiciones económicas. Claro que llama la atención que recién haya caído en cuenta de este hecho. Hace rato que buena parte del país ya estaba enterada de que las cifras que se daban los sábados y que luego eran replicadas por un ejército de parlanchines eran falsas. Y no solamente que se le mentía constantemente al país, sino que además se insultaba y se perseguía a todo aquel ciudadano que osara desnudar esas mentiras. Se llegó al extremo de multar a medios de comunicación por revelar lo que hoy es aceptado como cierto por las autoridades. El presidente probablemente a estas alturas ya habrá caído en cuenta también que el endeudamiento bestial de durante los últimos años del anterior gobierno no fue sino una maniobra para mantener una atmósfera de bienestar que apuntale la popularidad del expresidente.
sin importar el daño que se le hacía al siguiente gobierno. Eso sucede, señor presidente, cuando se deja que la política económica de una nación sea manejada por mentes mediocres, por almas atormentadas por la vanidad, por gente que en definitiva sobrepone sus obsesiones ideológicas y complejos personales a los intereses políticos. Pero por muy grandes que hayan sido las mentiras del anterior gobernante sobre la economía, por muy burdas que hayan sido las falsas cifras que pintaban un país inexistente, todo lo cual constituye una grave violación de normas del derecho público, por la que deberá responder judicialmente, tal como ha sucedido en Brasil, donde Dilma fue encausada por manipular cifras. Más grave que todo ello, decíamos, es el descalabro ético en la que dejó el país su antecesor. Lentamente ha comenzado a conocerse la magnitud del saqueo de los fondos públicos, del enriquecimiento grosero de una casta de personajes a costa de los fondos públicos y de la colusión sistemática de las principales funciones del Estado. Se llegó al descaro hasta de legitimar las coimas, porque lo que hubo en el país fue eso, un verdadero saqueo, solo comparable con el saqueo de Roma por parte de los visigodos capitaneados por Alarico en el año 410 de nuestra era. No solo pues se pasó su antecesor mintiendo e inyectando odio a la sociedad ecuatoriana, sino que con la otra mano lideró lo que ya hoy se reconoce que fue el régimen más corrupto de la historia nacional. Es por ello que resulta algo incomprensible, por decirlo menos, que se nos pida a todos los ecuatorianos que arrimemos el hombro para superar la crisis económica que vivimos. Esa crisis económica, señor presidente, está indefectiblemente conectada con la mafia que gobernó el país en la última década. Que primero esa mafia vaya a la cárcel, como está sucediendo en otros países, y luego el país seguramente arrimaría el hombro por la crisis. Pero no le pida más sacrificios a una ciudadanía que ya fue víctima de una banda de asaltantes. Artículo, arrimar el hombro, pregunta Hernán Pérez Luz. Miren ustedes, pero es necesario que algunas cosas se las diga, porque no es que sencillamente aquí todos nos olvidamos de las cosas, no. Ya se dijo, recordemos, en tantos programas una cantidad de cosas, pero que es necesario, además, el día de hoy recordar, pues. No solamente que hicieron leyes para el robo, se organizaron para el despojo, pero además yo quiero que recordemos algo. Se hicieron leyes que permiten entregar el patrimonio público y que si es que no pagamos la deuda probablemente se podría, además, por parte de los acreedores, exigir que les demos bienes públicos del Ecuador. Yo quiero recordarles algo. En este mismo medio de comunicación hicimos relación de cómo todas las centrales hidroeléctricas del país, todas, pueden ir por ley a manos extranjeras. Alguien puede decir que estamos exagerando. No, señores. Con el presidente Correa a la cabeza, a petición del presidente Rafael Correa, los asambleístas que estaban a su servicio desde el año 2013 al 2017, aprobaron la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que está publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 418 del 16 de enero del 2015. 15 meses antes del terremoto de Manabí Esmeraldas del 16 de abril del 2016. Y allí, en su artículo 24, tercer inciso, se permite en forma expresa la entrega o autoriza que las actividades de generación, esto dice textualmente, abro comillas para que se distinga, esto dice el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Las actividades, o sea, se autoriza la entrega de las actividades de generación, transmisión, distribución, servicio de alumbrado público general, ¿sí?, para que puedan ser asumidas por empresas estatales de los estados de la comunidad internacional, ¿sí? Cierro comillas.
¿cuáles son las centrales que puede entregar el Ecuador a estas empresas estatales de los estados de la comunidad internacional? Como podría ser, por ejemplo, la República Popular China. Y claro, pueden entregarle sopladora, como dijeron que era posible, el Coca-Cola Sinclair, el proyecto Paute, el proyecto Agoyán, los que se construyeron incluso antes de que llegue Correa al poder, el proyecto San Francisco, Delcy Tanizagua, el proyecto Toachi Pilatón, Mandariacu, Quijos, Mazar Dudas, cualquiera de las centrales, de las centrales hidroeléctricas. De las centrales hidroeléctricas pueden ir a manos de cualquier empresa de la comunidad internacional. Esto es de los 193 países de las Naciones Unidas o de los 213 que forman parte de la Federación Internacional de Fútbol de la FIFA. Así lo decidió a finales del 2014 el presidente Correa en forma nada inocente y bien calculada de sus posibilidades jurídicas y motivaciones económicas, y así lo acató la Asamblea Sumisa de mayoría vendepatria. La prueba plena consta en el registro oficial referido. Revisen la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que está publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 418 del 16 de enero del 2015. Allí se autoriza la entrega a cualquier país de la comunidad internacional, pero es una redacción, pues. Eso está orientado para la China, para Qatar, para Corea del Sur o algún país de los que seguramente facilitó créditos o con los que llegó a hacer negocios o determinado tipo de entendimientos el gobierno anterior. Y en el artículo 25 de esa misma ley permite entregar estos mismos bienes públicos, como las centrales hidroeléctricas, a empresas de capital privado, pues se autoriza por intermedio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable delegar a empresas de capital privado la participación de las actividades del sector eléctrico. El artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, que está publicada en el registro oficial número 349 del viernes 31 de diciembre de 1993, establece que delegar es sinónimo de vender, como consta en el artículo 43, literal che de esa ley. Es decir, pueden entregar, pueden vender, pueden hacer lo que quieran. Y por ejemplo, si es que no pueden pagar la deuda, podría un acreedor establecer que le entreguen e ir a un tribunal internacional, porque las cosas que han hecho en el país son escandalosas, y realmente mucha gente pensaba que exagerábamos cuando hacíamos relación a todos los perjuicios, y vamos a referirnos a unos 2 o 3 de ellos, porque nos parece importante que la gente guarde en su memoria lo que vamos a hacer relación. Pero así como se puede entregar las centrales hidroeléctricas, también se puede entregar todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica? Aparte de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que entrega o permite la transferencia de las centrales hidroeléctricas, hay otra ley, es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que está publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 439 del día 18 de febrero del 2015, en su artículo 15, literal B, permite que las empresas públicas estatales de cualquier parte del mundo, esta ley, 8.300 millones de dólares, esa deuda debe estar incrementada. Por eso es que el ministro de Hidrocarburos, el ingeniero Carlos Pérez, dice que hay que pagar de 500 a 600 millones de barriles. Y hay que preguntarle al señor presidente, con la cortesía que corresponde, señor presidente, ¿y estas ventas anticipadas de petróleo estaban o no en el informe suyo? Porque yo tengo la impresión que no estaban, no se refirió a las ventas anticipadas del petróleo absolutamente. Imagínense, pero además, yo quiero recordar algo,
Cuando llegó el presidente Rafael Correa en enero del 2007, el Ecuador le debía a la China 7.100.000 dólares, 7.1 millones de dólares. Esa era la deuda que tenía el Ecuador, y eso lo dijo a vistazo el número 1178 del 23 de septiembre del 2016 en la página 49. Pero ahora, la deuda con la China, que supera los 8.000 millones de dólares, significa que el Ecuador se incrementó la deuda con la China en 1.127 veces más. Miren, los doctores, los PhDs, los que tantas cosas dijeron aquí en este país, es una verdadera monstruosidad. Y por eso, porque como ya destinaron todo el dinero de la República, es que plantearon la venta de activos y empresas públicas por un monto de 8.215 millones de dólares, en la que destacaban la entrega del Banco del Pacífico, y en activos como de 4.292 millones, plantearon la entrega de las hidroeléctricas Sopladora, Mandariacu y Ocaña, la venta de la compañía de aviación TAME, la venta de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, la venta de las fábricas de cemento como la Huapán de la provincia de Cañar y la Chimborazo que está junto a la ciudad de Riobamba. Asimismo, planteaban, ya están vendidas las fábricas de cemento. Yo quiero recordar, dice que van a hacer un proyecto de vivienda de más de 300.000 casas, pero las fábricas de cemento vendió a compañías peruanas el gobierno del presidente Correa. Valdría la pena saber, porque eso pasó en el caso de México con Carlos Salinas de Gortari y del señor Fujimori, en la que le denunciaron sectores de la oposición de México y el Perú, que el patrimonio de las empresas que transferían una parte, un porcentaje de las acciones quedaba en manos de los mismos vendedores. Por eso la desesperación, el empeño de entregar la riqueza nacional y el patrimonio del pueblo ecuatoriano a las empresas extranjeras, a las empresas multinacionales. Pues esto es algo que el pueblo ecuatoriano tiene que realmente conocer. ¿Cómo así? Pues la empresa Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con su servicio de telefonía fija, móvil, internet y satelital, y que está valorada cuando menos su infraestructura en 1.974 millones, también está lista para la venta. Los vendedores de la riqueza nacional, el gobierno del señor economista Rafael Correa, y ahí estaba también, pues en el último periodo, el señor Jorge Glass, cuando aprobaron estas leyes. Y dice, además, lo siguiente en el artículo 15 de esta ley de las telecomunicaciones. Oigan, por favor, porque además les entregan en forma directa qué concurso, qué posibilidad de ofertas distintas de distintos países. No, señor. Dice la norma 15, literal H, de la ley de telecomunicaciones, que es clonada en su redacción similar a la que permite la entrega de las centrales hidroeléctricas a empresas extranjeras, así como todo el manejo energético del país, señala en la ley de telecomunicaciones, artículo 15, literal B, abro comillas, para el caso de empresas públicas de propiedad estatal, como puede ser de la China, de los países que forman parte de la comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro eléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones podrá hacerse en forma directa, es decir, a dedo, decide quién maneja el país. Y claro, al delegar en la legislación ecuatoriana es sinónimo de vender, es una cosa increíble. Delegar, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es dar una representación. Por ejemplo, el señor presidente le delega al ministro de Trabajo para que los represente en las fiestas de Machala, o el ministro del Deporte delega al director de deporte de la provincia de Zamora para que inaugure los juegos, le delega, le da la representación. Eso significa de acuerdo al diccionario. Pero en el Ecuador dijeron que delegar es vender. Imagínense. Hasta le cambian el significado idiomático. Es que aquí
realmente, más que robar con una pistola, roban con leyes de la mano, pues. ¿Creen ustedes que todos los 30,000 presos que tiene el Ecuador, se habrán entre todos ellos alcanzado a llevar unos 30, 50 o 100 millones de dólares? Imposible, pero supongamos que hubieran llegado a 1.000 millones. Hay gente que calcula que lo que ha desaparecido en esta década, óigame, podría estar entre 60,000 a 100,000 millones de dólares. Mucho más, decenas, cientos de veces más que todos los robos que han hecho los delincuentes comunes de la República, pues. Pero no solo que pueden entregar, esto es importante, ¿sí? Es decir, porque esto es premeditado, pues. Estas leyes no son, pues, hechas por casualidad. Es muy bien planificado para el despojo de la riqueza nacional y para favorecer al capital transnacional, pues, porque es para favorecerles a ellos. ¿Qué ecuatoriano va a poder comprar una central hidroeléctrica o va a llevarse la infraestructura de las telecomunicaciones de nuestro país, pues? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los culpables de esta legislación entreguista, esta conducta política que los transforma en auténticos escribanos de las corporaciones multinacionales? Estos asambleístas que aprobaron estas leyes son notarios de los intereses de las corporaciones extranjeras. Les emplazo públicamente, del modo más comedido y respetuoso, a que me nieguen, a que me refuten que no les estoy diciendo la verdad con las leyes a las que hago caso. Pero no solo entregan el sector eléctrico, no solo las centrales hidroeléctricas, no solo toda la infraestructura de telecomunicaciones, no. También autorizaron la entrega de tierras rurales del Ecuador a favor de las multinacionales. Autorizaron que las tierras rurales de costa, de sierra, de oriente y hasta de la Amazonía pueda ir a manos privadas o a manos públicas. Alguien puede decir, ¿y dónde está pues esa autorización? Señores, lean el artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial número 711 del lunes 14 de marzo del 2016. Allí, en esa norma, ese artículo 20, ¿sí?, ¿qué es lo que se plantea? A petición del presidente Rafael Correa, mediante el oficio número T 7131- Secretaría General Jurídica, -16-85, del 5 de febrero del 2016, la Asamblea Nacional acoge la observación del presidente Correa, los sumisos, por eso les hablaban de que eran una manada, y aprueba la norma que permite, abro comillas, que las empresas públicas extranjeras podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo las tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional. ¿Quién es la Autoridad Agraria Nacional? El Ministerio de Agricultura. Está en el artículo 32 de la misma Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. En el tercer inciso del mismo artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se establece que las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa o en asocio en proyectos agrarios. De este modo, abren la puerta para que las compañías extranjeras puedan comprar o puedan hacerse cargo rurales como incluso garantía de deuda pública, tranquilamente. El artículo 111 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, por ejemplo, allí no establece límites al tamaño del latifundio. Dice que está en contra de la concentración de la tierra rural, pero no hay límite. Una compañía podría llevar o podría comprar 10,000 o 20,000 o 100,000 o cualquier cantidad de hectáreas. Y está, a mi modo de ver, esto con dedicatoria. ¿A quién le interesa comprar tierra rural de costa, sierra o oriente? ¿A quién le interesa? Eso le interesa a las compañías que se dedican al cultivo de transgénicos, a la Monsanto, por ejemplo, claro, Syngenta,
a las compañías que se hacen cargo de las tierras para producir enormes cantidades de productos transgénicos, como lo hizo Argentina con el gobierno de los señores Kirchner, con el señor Néstor Kirchner y su señora, doña Cristina Fernández de Kirchner, como lo hizo el gobierno de Brasil con el señor Lula y la señora Dilma Rousseff. Se disfrazan de gobiernos progresistas para entregar las tierras de su propio país a las compañías multinacionales. ¿Cómo ustedes, compatriotas, pueden entonces no hacer el análisis de que no solamente le endeudaron al país, no es eso solamente, en condiciones terriblemente draconianas? Se habla que hay deudas que están entre el 11 y el 13% de intereses, pero además, algo que es increíble, ya están listas las leyes para dar bienes a cambio de las deudas. El sector de lo que hemos hecho relación en este momento, precisando con santo y seña las leyes, la ley del sector de telecomunicaciones, la ley del sector eléctrico, la ley de tierras, y recordemos que incluso hicieron normas jurídicas para entregarle el petróleo a la China. Eso está publicado, recordemos, en la famosa ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno, que está publicada en el registro, en el suplemento del registro oficial número 244 del martes 27 de julio del 2010, en cuyo artículo 8, que reformaba el antiguo artículo 19 de la ley de hidrocarburos, allí dice que la adjudicación de los contratos, ¿sí?, lo efectuará el Ministerio Sectorial mediante licitación. Hasta ahí no hay problema, pero dice después de la frase mediante licitación, coma, con excepción de las que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas con países que integran la comunidad internacional, con empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria y las obras y servicios específicos. Miren ustedes, con excepción de las que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas, de los países que integran la comunidad internacional, o sea, ¿con quién? Con cualquier país del mundo. Esto, compatriotas, ¿creen ustedes correcto? ¿Creen ustedes que esto es justo? Pero además, esto desnuda otra cosa. Allí se explica por qué, por ejemplo, mandaron sacando a las Fuerzas Armadas y al delegado de los técnicos del sector de hidrocarburos, por ejemplo, del directorio de Petroecuador. Ya no necesitaban testigos incómodos. Allí ya no requerían tener personas que puedan solicitar información, pues, porque lo que ha sucedido en el país es un verdadero saqueo, pues. Eso es necesario que lo recordemos. Por eso es que le sacaron a todos los trabajadores o a los delegados de los trabajadores y los técnicos de Petroecuador. Por eso mandaron sacando también justamente a los miembros del directorio, a los miembros de Fuerzas Armadas. No querían que ellos se enteren lo que sucedía en materia petrolera. Recordemos que cuando Fabián Alarcón, en el año 1997, quiso realizar ventas anticipadas de petróleo, en el directorio los delegados de las Fuerzas Armadas le dijeron, no señor, usted no puede vender el petróleo, sino solo el del periodo en el que usted es presidente. Nada más. Ahora han vendido, ¿y en qué cantidades? Hasta el año 2026. Alguien puede decir, ¿y dónde está la sacada de los miembros de las Fuerzas Armadas? Eso está en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se publicó en el registro oficial. Allí excluyeron de manera preconcebida a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador. Le sacaron para que no haya testigos, para que no haya gente incómoda, para los que estaban en los planes de transferir el petróleo, de las ventas anticipadas del crudo, para que no hayan, como decimos, estas presencias que les hubieran molestado. ¿Y qué dice este artículo 44? Que dado el hecho de que es una entidad de naturaleza no deliberante y que por ello sus miembros, dice textualmente, voy a leer lo que dice la ley que tengo aquí en mi mano, abro comillas, no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos
y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. Miren ustedes, es decir, el gobierno del economista Correa le sacó al delegado de los técnicos de Petroecuador y le sacó también al delegado de las Fuerzas Armadas, como lo hicieron en el sector eléctrico, en telecomunicaciones, en todo lado. Ningún presidente, nunca, ni Osvaldo Hurtado, ni Febres Cordero, ni Borja, ni Durán Ballén, ni Majawad, ni Gustavo Noboa, ni Lucio Gutiérrez, ninguno le mandaron sacando a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador. Pero quien se hizo fue Rafael Correa y sus asambleístas. Seguramente deben haber pensado, reflexionado y llegado a la conclusión que sin testigos la vida es más sabrosa. ¿Por qué les excluyeron? ¿Para qué? Para que nadie sepa lo que hacían con las ventas anticipadas del petróleo. Esto, compatriotas, es algo que el pueblo ecuatoriano realmente no puede pasar por alto. Se están llevando y se han llevado cantidades colosales de dinero, y esto es indispensable que el pueblo ecuatoriano lo conozca. Recordemos, les hicimos relación nosotros en un programa anterior, cómo, por ejemplo, vendieron el barril de petróleo, mejor dicho, no vendieron, pagaban y están pagando todavía hasta $58 por barril de crudo extraído a una compañía petrolera, Pacif Petrol. Cuando los miembros de Petroproducción lo hacían antes a $7 u $8, ellos sacaban cada barril. Pero resulta, sí, que con la Revolución Ciudadana, y como el precio del barril estaba en 90, 110 dólares durante años, decidieron que le iban a pagar $58, no los 7 u 8 antes, no, $50 más, $50 más por barril, por cientos de miles de barriles al día, hagan la cuenta. Y aquí quiero hacerles una reflexión. Imagínense, cuando los técnicos de Petroecuador sacaban eran 7, 8 dólares. Hacen que la empresa Pacif Petrol u otra empresa, una empresa china, Petro Oriental, le pagaban $41 la extracción, $41 la extracción de cada barril. Es decir, otras compañías, por ejemplo, recibían $35 por barril extraído. Claro, no había problemas para los del gobierno de entonces porque decían, estamos a 90, a $100 del barril vendiendo. Pero ¿por qué les pagaban $58 o 41 cuando eso los técnicos del Ecuador y los trabajadores petroleros del Ecuador lo hacían a 7 y 8 dólares? $50 de diferencia, $50. Yo les haré una reflexión o unas preguntas. Primera, ¿creen ustedes que los $50 de diferencia iba todo a manos de la compañía que estaba recibiendo $58 o a lo mejor se dividían el monto? No sé en qué porcentaje. Jábana, como saben decir, mitad, mitad. O decían, te damos un contrato y nos repartimos de esta manera. Pregunto, ¿no creen que hubiera podido pasar aquello? ¿Era una factibilidad imposible? No, todo lo contrario. Y además, $58 el barril, y $41 a otras, y 35 a otras. Y la diferencia, todo el dinero, cabe preguntar, fue a poder de las compañías tan afortunadas con contratos sin desviarse ningún porcentaje a otras predecibles y generosas manos que alentaron estas contrataciones. ¿Y qué hacía sobre esto el expresidente Rafael Correa y su delegado mimado, su alfil político y administrativo de su absoluta e intransferible confianza como el señor ingeniero Jorge Glass? Preguntamos. Solo un ingenuo puede suponer de que ellos no sabían, pues. Estos precios exorbitantes deben multiplicarse por los barriles extraídos cada día y por el número de años que han explotado pues los recursos, compatriotas. Además hay que preguntarse, ¿por ello es que eliminaron el delito de colusión del Código Orgánico Integral Penal? Para que no les puedan juzgar por asociación ilícita, cabe preguntar.
Alguien puede decir, y bueno, ¿y en qué fundamenta usted esas afirmaciones? Les vamos a dar, como lo hicimos en su momento, las 3 fuentes donde pueden encontrar ustedes esta información y pueden sacar sus propias deducciones. Tomen ustedes un estudio que al respecto hizo el señor economista José Salgado de Frank, que está publicado en abril del 2015 en el boletín número 34, que se llama el Boletín Economía y Negocios, entre las páginas 7 a 9 de la Universidad Tecnológica Equinoccial. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Pueden verlo también, ¿dónde? Está publicado el 1 de diciembre del 2014 por parte del Ministerio de Recursos de la Secretaría de Hidrocarburos. Secretaría de Hidrocarburos, 1 de diciembre del 2014. Segundo y tercero, también pueden encontrar ustedes la información del Ministerio de Recursos No Renovables, que lo publicó en el diario El Comercio el 13 de enero del 2016 en la página 5. Allí está. Pero aparte de esta situación, recordemos que hicieron otras cosas. Recuerdan ustedes que el señor ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, ex gerente de Petroecuador y además ex ministro de hidrocarburos, él señaló que en cada barril que se transportaba a través de compañías particulares, cada barril, sí, había una mordida en el precio entre 1 a 4 dólares por barril, 1 a 4 dólares. Y había, además de ello, queremos recordar otra situación, porque en el libro, que es Ecuador Made in China, de enero del año 2013, Fernando Villavicencio sostiene precisamente otra cosa. Él sostiene ¿qué cosa? Él sostiene de que estaban haciendo una especie de una retención por, óigase, 3 dólares por cada barril que estaban comercializando. Preguntamos, ¿dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la Fiscalía? ¿Dónde estaba la Procuraduría? ¿Dónde estaba la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional? ¿Dónde estaba la Asamblea Nacional, que deberían todos ellos haber hecho las indagaciones de rigor? Y claro, y todos los otros negociados, y lo que significa, por ejemplo, haber subido el precio de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas de 187 millones hasta 2.369 millones de dólares. Pero por favor, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y la información la tuvo que recoger el diario Expreso del 1 de diciembre del 2016. Y luego, recordemos que gastaron 1.507 millones de dólares para disque aplanar el terreno donde iban a hacer la refinería del Aroma o del Pacífico en la provincia de Manabí. 1.507 millones. Solo en estudios y consultorías dice que gastaron como 507 millones, óigame. Y gastaron 1.000 millones para, entre otras cosas, aparte de aplanar el terreno, para llevar el agua desde la presa La Esperanza, justamente hasta dónde, para llevar esa agua, sí, hasta el sector del Aromo, que está cerca del mar, cuando podrían haber hecho otra cosa. No necesitaban llevar el agua dulce de Manabí allá, podían haber desalinizado el agua del mar, pues, como lo hace Holanda en el Caribe, donde tiene justamente, como en Curazao, como lo hace Libia, desalinizan el agua del mar y utilizan, pero aquí pagaron como 390 millones a la compañía Odebrecht para que dé llevando el agua. Pero es que además, compatriotas, aquí hay que recordar otra cosa. En el Ecuador organizaron el blindaje para llevarse las cosas. ¿Quién era la persona que se encargaba de declarar los estados de emergencia o excepción para contratar todo a dedo y sin concurso, para las carreteras, para esto, para lo otro? ¿Quiénes paralizaron y anularon cualquier actividad de los organismos de fiscalización y control político? Le controlaron totalmente y le pusieron bajo la suela del zapato a la Asamblea Nacional, a la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y Control Político.
Recordemos, pues, y cómo persiguieron a los legisladores que denunciaban alguna irregularidad, cumpliendo lo que dice el artículo 120, numeral 9 de la Constitución. Cómo es que al legislador Clever Jiménez le salió una orden de prisión y él tuvo que ir a esconderse en la selva. Recordemos cómo es que está preso el señor Galo Lara, porque dicen que le dio dinero a una señora Llanos, con la que tiene 2 hijos, perdóneme, pero eso me parece que es necesario que algún momento se revise ese caso desde el punto de vista jurídico y de la justicia. La anulación o la inexistencia de actividades de la Contraloría en torno a esto, la obstrucción de la entrega de información, algo que hicieron sistemáticamente, como hemos hecho relación, la exclusión maliciosa y planificada de las entidades independientes en actividades de eventual control social y fiscalización, como le sacaron a las Fuerzas Armadas, como decimos, para que no estén ellos en el directorio de Petroecuador, para poder hacer los negocios que ahora el país recién empieza a descubrir. ¿Cómo es que se modificaron las normas penales para favorecer delitos como el cohecho? Antes, el artículo 285 del Código Penal obligaba a que debían devolver el doble de lo que habían cogido bajo la mesa. Ahora, en cambio, no hay ningún problema en eso, sino que además, en la reforma que hicieron, ahora dicen que el que denuncia también va preso. Imagínense ustedes, la prohibición de la entrega de información en cuerpos legales, pusieron en las leyes la prohibición o la capacidad de que se pueda prohibir que los datos de la realidad del Ecuador conozca la ciudadanía. Recordemos cómo, por ejemplo, en el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que aprobó este mismo gobierno, allí establece, por ejemplo, ¿sí?, que los respectivos actos, contratos, convenios y documentos que sobre deuda externa existan pueden ser o serán declarados secretos y reservados por el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Qué les parece? Desaparecieron el delito de colusión, ya no hay el delito de colusión que establece justamente Guillermo Cabanelas de Torres, que es el convenio, contrato e inteligencia entre 2 o más personas, hecha en forma fraudulenta y secreta con objeto de engañar y perjudicar a un tercero. Y dice que todo acto o contrato hecho por colusión es nulo. Pero ¿y lo que ya no existe ese delito? Recordemos cómo desaparecieron el delito de prevaricato. Antes, el artículo 277 del Código Penal en su numeral 4, artículo 277 numeral 4 del Código Penal anterior, establecía que son prevaricadores y serán reprimidos con 1 a 5 años de prisión los empleados públicos de cualquier clase que ejerciendo alguna actividad o autoridad judicial, gubernativa o administrativa por interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la administración de justicia o la protección u otro remedio que legalmente se les pida o que la causa pública exija siempre que estén obligados a ello, o que requeridos o advertidos de forma legal por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de sus facultades para la administración de justicia o cualquier necesidad del servicio público. Ellos antes iban presos, los que deliberadamente violaban la ley, los que atrasaban la justicia, violentaban las normas constitucionales. Ahora ya no es delito, ya no existe el prevaricato que estaba, como decimos, en el artículo 277, numeral 4 del antiguo Código Penal. Están blindados jurídicamente para consumar desafueros. Esto jamás se había visto en la historia del Ecuador, ni en las peores dictaduras. Imagínense, antes se podía hacer una denuncia para que siga un juicio. Ahora, en el caso del peculado y en el caso del enriquecimiento ilícito, no hay cómo seguir juicio directo, no. Hay que ir a la Contraloría o esperar que la Contraloría, en base al artículo 581, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, autorice
que justamente exista un informe previo de la Contraloría, lo que llaman un presupuesto de procedibilidad. Miren, y encima de eso se llevaron la Administración de Justicia, para que nadie les moleste. Administración de Justicia que servía para perseguir a los dirigentes populares, para mil cosas. Y podríamos hacer relación a muchos otros aspectos que han pasado en los últimos años. Pero esto es ya van a ver ustedes que el famoso caso de Odebrecht, que es grave, pero es pequeñito al lado de los otros perjuicios, pues. Les hemos hecho relación de tantas cosas. Por eso decíamos lo que alguna vez señalaban como criterio que había en México y en Brasil. Allí decían que la mejor, la más rápida, la más colosal, la más suculenta, la más jugosa, segura y disimulada manera de robar y enriquecerse sin límite es haciendo obra, construyendo, sea indispensable o no. Claro. ¿Qué les parece? Que es algo increíble. Lo que han hecho con el Ecuador realmente no tiene precedentes en toda la historia nacional. Y cuando le llevan al señor vicepresidente para que sea enjuiciado políticamente en la asamblea, los señores asambleístas dicen que no. ¿Ya? Los asambleístas del gobierno que están en el CAL y que tienen 5 de los 7 vocales. Imagínense, una asamblea dedicada a bloquear la fiscalización, a fomentar el encubrimiento. ¿Qué hacer frente a esto? Yo creo, compatriotas, que es importante que se declare, porque son inconstitucionales, las enmiendas del día 3 de diciembre del 2015. Allí en esas enmiendas se establece la posibilidad de la reelección. Señores, la reelección no estaba autorizada de acuerdo a la Constitución de Montecristi. Tanto que hablan que el pueblo aprobó la Constitución de Montecristi. Muy bien. La Constitución de Montecristi nunca permitía la reelección. Por eso el presidente Correa, con sus 100 agachaditos, el 3 de diciembre del 2015, estableció de que sí podían ser reelegidos. Acordémonos, ¿por qué no le consultó al pueblo? Si debían haber consultado al pueblo, si es que están de acuerdo o no con esto. No lo quisieron hacer. A espaldas del país hicieron lo que les dio la gana. Pero en esas mismas reformas, allí incluso hicieron reformas al artículo 211 y 212 de la Constitución de Montecristi para allí cercenar atribuciones, para quitar atribuciones y competencias a la Contraloría General del Estado, para que, claro, llevarse los recursos sea más fácil. No solo eso, pues, también recordemos, quitaron derechos a los trabajadores del sector público en el artículo 229 y el 326 de la Constitución de Montecristi. Además, ¿qué hicieron? Allí en el artículo 158, que dice que Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a la defensa de la soberanía nacional, ellos decidieron hacer otra cosa. Decidieron que podían meter a Fuerzas Armadas en lo que se llama la seguridad interna, de acuerdo con la ley. Y ahora les están utilizando justamente en tareas de persecución a la delincuencia. Pero yo quiero aquí hacerles una reflexión. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, tienen que dedicarse a la defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial. Visto que para el año 2020-2025 exista el proyecto para tomarse la Amazonía por parte de las principales potencias del mundo, porque claro, allí está el agua, allí está la tierra, el futuro de la humanidad está en la Amazonía. Yo pregunto, ¿qué pasaría si nosotros, la República del Ecuador, como país que también tiene acceso a la Amazonía, no tiene unas fuerzas armadas para defender la soberanía nacional? Porque lo que están queriendo hacer aquí en el Ecuador, y ya lo están haciendo, es una especie de policía, otra policía, como lo hicieron en México en el año 2006, en diciembre, con Felipe Peña Calderón. Y luego de eso, miren ustedes las cantidades de fallecimientos que ha habido en México. Habían en México, porque es tan poderoso el crimen organizado,
que por ejemplo le daban millones de dólares a las autoridades de México, y habían operativos que a las pocas horas habían pues simplemente incluso aniquilado a los que participaron en operativos contra el crimen organizado. Entonces aquí yo creo que además hay que analizar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia. ¿Han podido en Colombia extirpar este problema? No. Y en los Estados Unidos tampoco, y en México, y en ninguna parte. Porque evidentemente son actividades en las que hay muchísimo dinero, y recordemos lo que hacían ya en los propios Estados Unidos en la década del 20 del siglo anterior. Allí prohibieron el consumo del alcohol, el trago, y prohibieron el consumo además del tabaco. Como era prohibido, la gente que vendía al margen de la ley hacía enormes fortunas y pagaban hasta 50 veces el sueldo de las autoridades del FBI. Tenían legisladores que trabajaban para ellos porque eran financiados por ellos. En el caso de Estados Unidos habían periodistas, autoridades, todo el mundo estaba pagada por el dinero que tenía lo que se llama el crimen organizado. Y miren, en Estados Unidos tuvieron que legalizar el consumo del tabaco y el consumo del alcohol. Era la única manera de cómo podían desarticular estos negocios. Y claro, también nos ha preguntado Pablito sobre el problema de Venezuela. Qué triste. Es muy triste lo que pasa en Venezuela. Yo creo que el hecho de los 100 fallecimientos en Venezuela es algo muy grave, pero a veces tengo la impresión como que existiese también gente que quiere azuzar o quiere alentar la posibilidad de ir a un conflicto civil. Me parece grave lo de Venezuela, además, porque la mayor reserva del planeta, casi el doble de lo que tiene Arabia Saudita en petróleo, tiene Venezuela. Es incomprensible, es inconcebible que un país tan rico tenga las crisis que este momento tiene. Y además, ¿cómo alguna gente puede defender un gobierno que no es transparente, pues? ¿A dónde apunta el hacer una nueva asamblea en Venezuela? Porque claro, recordemos que el gobierno de Maduro perdió, ¿sí?, el control del órgano legislativo. ¿Qué hicieron? Empezaron a anular las resoluciones de la asamblea por decisiones judiciales, porque ellos también en Venezuela se tomaron la administración de justicia. Y luego, ¿qué hicieron? Hacen la asamblea, pero es evidente a dónde apunta. Lo primero que van a hacer con la nueva asamblea es clausurar la otra asamblea, la asamblea de elección de hace un año y pico, alegando de que ya tienen ahora una nueva mayoría y van a anular lo que haga la asamblea, anular lo que haga cualquier autoridad, y pueden además establecer formas de gobierno para garantizarse la perpetuidad de un presidente. Nos parece a nosotros inaceptable el hecho de que no se respeten las instituciones democráticas. Y también quizás una falta de generosidad, porque el presidente Maduro podría decir muy bien, yo voy a poner en consideración del pueblo que nos vamos a retirar o que las elecciones se anticipan, como sea, y establecer en una pregunta que el pueblo ecuatoriano, el pueblo venezolano pudiera, por ejemplo, respaldar, ¿sí?, un hecho, y que es de que los bienes públicos de Venezuela, como el petróleo, como el gas, como las minas, no puedan entregarse a compañías extranjeras. Eso sería lo más lógico, que exista, pero si existe la persistencia de seguir en la misma línea, lo que pueden producir mejor es un conflicto civil. Yo hago votos, espero que eso no pase nunca en este hermano pueblo de América Latina. Pero además es notorio de que pareciera que también hay gente interesada en azuzar un conflicto civil. ¿Cómo se explica que determinado tipo de armas aparentemente, sí, produzcan muertos en uno y otro lado? Entre la gente, sobre todo de la oposición, pero también del sector del oficialismo. No todos los muertos son solamente opositores. Es decir, allí existen algunos hechos que valdría la pena también tener presentes. Es verdad de que la democracia tiene que respetarse.
en términos de que, por ejemplo, los que cometen desafueros o robos tienen que ser enjuiciados, pues. Ningún pueblo va a respaldar, va a defender a autoridades que no tienen las manos limpias. Es obvio. Pero no hay que olvidar también de que detrás de lo que significa este conflicto está la mayor reserva de petróleo del planeta. El doble de lo que tiene prácticamente Arabia Saudita. Ahora, ¿eso le interesan a las multinacionales? También le interesa. Ahora, el número de muertos, 100 muertos, 104 muertos, decían 110 muertos ahora. Bueno, eso es muy grave, pero yo quiero que comparemos. En México, a raíz de lo que fue el involucramiento de fuerzas de seguridad a todo nivel, en el problema de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, en México hay como alrededor de 23,000, otros dicen 21,000 muertos al año. Eso no es grave, también es muy grave. Recordemos que en el Ecuador el número de suicidios llega hasta 20,000 personas. ¿Creen ustedes que eso también no es un drama bien grave? Muy grave. Entonces, a mí me parece que lo de Venezuela diríamos, un capítulo extremadamente doloroso, pero lo lógico sería que exista generosidad, que exista un afecto, amor al pueblo de Venezuela, de sus autoridades también, que haya sensibilidad, que busquen una salida política e interna. No puede ser que exacerben las cosas hasta producir un conflicto civil. Y yo pienso que como que el plan es ese, y en las políticas de la globalización apuntan allá. ¿Qué hace un pueblo si no tiene o administración de justicia a la que acudir? ¿Qué hace un pueblo si sus voces, sus decisiones no son respetadas? Lo de Venezuela es un asunto extremadamente grave, sin duda. Yo creo que en este sentido todos los latinoamericanos tenemos que hacer votos para que se busque una salida política, no una salida que podría ser un enfrentamiento de carácter, una guerra interna. Parece que alguna gente quiere tensar las cosas para llevar hasta ese nivel. Y yo creo que toda América Latina está pendiente de lo que allí sucede, pero no deberíamos realmente olvidar lo que está también atrás de Venezuela. Y miren ustedes que en todos los países del mundo donde ha habido riqueza de petróleo, ha habido el azuzamiento e incluso guerras civiles para que las compañías finalmente queden de dueñas del petróleo. Recordemos lo que pasó en Libia, lo que pasó en otros países de África donde había petróleo. Acabaron votando a los gobiernos, el caso de Irak, el caso de Afganistán donde hay gas. La riqueza es lo que despierta las codicias. Miren, hay dos maneras de cómo se asalta la riqueza de un país. La una es a través, por ejemplo, de la guerra. ¿Cómo se cogió el petróleo y el gas de Irak, Estados Unidos? Con invasión militar. ¿Cómo se cogió el gas de Afganistán, las compañías multinacionales? Luego de la guerra que le desatan en Afganistán las tropas norteamericanas con su gobierno a la cabeza y además algunos países de la OTAN se llevan. Pero ¿cuál es otra manera de llevarse la riqueza de un país? Colocar alfiles, colocar fichas de las multinacionales con o sin fraude en el gobierno de un país. Aquí en el Ecuador no ha habido necesidad, miren ustedes, se han llevado o no se han llevado prácticamente toda la riqueza nacional, con alfil, es decir, con una pieza de las multinacionales. Miremos lo que ha pasado en el Ecuador, pues. Así como en el caso de Irak, a través de la guerra se van llevando toda la riqueza de ese país, en nuestro querido Ecuador pasa lo mismo, de llevarse las multinacionales toda la riqueza. La telefonía celular fue a parar en manos de Carlos Slim, el dueño de la empresa mexicana América Móvil, y de los españoles de Movistar, a través de la fuerza, no, a través de la resolución del presidente Correa del mes de mayo del 2008. Ahí el Ecuador pierde 3,000 millones de dólares, 3,000 millones de dólares al año.
Por 15 años son 45.000 millones. Les pregunto, ¿y cómo así pues Petrochina, Petrooriente, Andes Petroleum y Sinopec de la China, así como Repsol de España y la empresa Agiboy, la Schlumberger, esta última de Francia, se llevan el petróleo? ¿Hubo aquí invasión militar como en Irak? No. Aquí pusieron las multinacionales a su alfil, a su pieza, a su caballo de Troya. ¿Cómo es pues que todo lo que es las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, se fue a manos de la Lundin Gold, en el caso de la Fruta del Norte, en el caso de Pananza San Carlos, donde está la segunda reserva del mundo de cobre con 14.000 millones, y la mina Mirador de Zamora, que tiene 6.700 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata de la provincia amazónica de Zamora, sí, van a manos de la compañía Unifield y la Tolino Ferrous de la China. Por eso digo, hay dos maneras de saquear a un país. Una a través de la invasión militar y otra es a través del entreguismo. Recordemos pues cómo el Ecuador ha ido perdiendo toda su riqueza, todo su patrimonio, por obra de un gobierno que además todo el tiempo dice que defiende la soberanía nacional. Mentira, los hechos demuestran que las cosas no son así, de ninguna manera, no son así. El Ecuador, todo lo que tiene que ver con su riqueza ha sido entregado a las multinacionales. Y no dicen nada, por ejemplo, ahora que están hablando de la ley de la plusvalía, en la ley de la plusvalía vean la primera disposición reformatoria. Allí dice que ninguna empresa minera pagará, sí, tributos en el Ecuador hasta que no recupere toda su inversión. Resulta que van a decir que se han demorado 4 o 5 años en recuperar la inversión, y encima del tiempo para recuperar la inversión tienen precisamente otra cosa. Tienen allí, 4 años adicionales, 48 meses, dice textualmente, que no pagarán tributos. Es decir, estamos hablando de 7, 8 años que no habrá cobro de tributos, pero si ya está vendido encima de eso el petróleo, ¿a dónde quiere llevar el Ecuador? A una situación de una venta, prácticamente una transferencia al entregar como garantía los bienes públicos. Luego del paso del presidente Correa y del partido Alianza País por el poder, ¿qué va a quedar? Un país vendido, la riqueza en manos de las corporaciones extranjeras, las instituciones secuestradas. Más de 1 millón de jóvenes ahora no pueden entrar a las universidades. Atrás del proyecto del presidente Correa estuvo un proyecto de destrucción nacional. Ya no existen, por ejemplo, ni siquiera los normales para producir maestros que preparen a los niños. Ya no hay los normales, ya no hay las facultades de filosofía. A las Fuerzas Armadas le quitaron el único centro de estudio de realidad nacional del más alto nivel que había en el Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN, donde además podían conversar oficiales del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de la Policía Nacional, con sectores empresariales y además con sectores de la sociedad civil, con sectores populares y con sectores de las cámaras de la producción. Es decir, eso también lo quitaron de manera deliberada y nadie reclamó, nadie dijo nada. Y ahora debería insistirse, debería reclamar para que le devuelvan el Instituto de Altos Estudios Nacionales a las Fuerzas Armadas. Y los que están allí vayan a otro local, pues, sí señor, y que sus maestros, porque hicieron ahí un instituto para otorgar maestrías del Estado. ¿A quiénes? A la gente del partido de gobierno. Eso no puede ser. Entonces, nuestro país, desde nuestro punto de vista, debe aprender de lo que pasa en otras sociedades también. ¿A dónde puede ir Venezuela cuando el pueblo no tiene ninguna institución a la que pueda acudir? ¿Y qué están haciendo aquí en el Ecuador? ¿Y la gente no está cayendo en cuenta o qué le pasa? Que, por ejemplo, debería, para ejercer el derecho a la resistencia, garantizado en el artículo 98 de la Constitución, a lo mejor debería salir a las calles. Yo supongo que el gobierno actual no va a hacer lo que hacía el gobierno de Correa.
para que la gente no salga a las calles. Recuerden cómo ellos financiaban las marchas para enfrentar a la gente, a los trabajadores, a los campesinos, a los maestros. ¿Se acuerdan las contramarchas de Correa? Y lo denunciamos. Eso hacía Adolfo Hitler en Alemania con las SS y las SA, que eran los grupos de choque que tenía Hitler. Eso lo hacían en Italia, recordemos, los grupos que tenía Benito Mussolini y que eran grupos fascistas, financiados por el Estado después, cuando llegaron al poder, como era el caso, por ejemplo, de los squadristi, de los fachos de combattimento. Entonces, yo creo que el país debe realmente abrir los ojos y tiene que reaccionar, pues. Esta deuda que ha subido de menos de 10.000 millones a 60.000 millones, porque yo creo que además ahí faltan datos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Esta deuda van a pagar en 10, 15, 20, 25 años. ¿Quiénes van a pagar? En muchos casos los hijos, los nietos de quienes nos escuchan. Pero si no hacen nada, obviamente, ¿sí? Obviamente van a sufrir las próximas, las próximas generaciones. A mí me parece que el pueblo ecuatoriano tiene que aprender a responder, tiene el pueblo ecuatoriano que aprender también, a defender sus derechos, a no ser atropellado, a no ser abusado como está sucediendo ahora. Nos parece increíble lo que ha sucedido en los últimos años, cómo se le dejó actuar de esta manera al gobierno del presidente Correa. Ha destruido gran parte del país. Y yo quiero además destacar un hecho, el papel de ciertos medios de comunicación. No me cansaré de reivindicar, por ejemplo, lo que ha pasado con esta emisora. Ha dado oportunidad para que el pueblo ecuatoriano sepa lo que verdaderamente estaba pasando. El pueblo del Ecuador realmente lo que ha sabido, lo que conoció, fue gracias a medios de comunicación como esta radio, pues. ¿Qué habría pasado si esta radio y otros medios de comunicación verdaderamente democráticos no hubieran ayudado, no hubieran contribuido para que el país sepa esta tragedia que se venía construyendo? Lo que hoy está pasando en el país no es nuevo para los radioescuchas de este medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque hubo un medio de comunicación como este y hubieron otros, muy pocos, contados, pero que verdaderamente contribuyeron para que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad, para que no sea, el pueblo ecuatoriano pues desinformado completamente, y poquito a poquito la gente fue cayendo en cuenta. Yo quiero recordar lo que decía el Mahatma Gandhi para concluir el programa de hoy día. Él decía, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podemos mirarles a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Óigame, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero peleando, fuimos derrotados. Pero no podemos mirarles a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Lo dice Mahatma Gandhi, uno de los dirigentes mayores de la lucha de la no violencia. Compatriotas, les agradecemos la atención a ustedes y destacamos la conducta de este medio de comunicación, el reconocimiento que expresarlo públicamente a doña Ligia, a Pablito, a la doctora Sandrita, a quienes son parte de este medio de comunicación, que en los años de acoso, de persecución, de multas, de abusos de la Ley Orgánica de Comunicación y de sus autoridades, no doblegaron esa voluntad, ese afecto por país de quienes hacen este medio de comunicación. Si no hay ninguna pregunta adicional, pues agradecemos y vamos a procurar contribuir en la medida de nuestras posibilidades el próximo día martes, agradeciendo la atención y recordando que por lo general se reprisa este programa los días sábados a las 7:30 de la mañana. Si no hay ninguna inquietud, pues agradecemos a Pablito, agradecemos a la doctora Sandrita en Quito y agradecemos a la señora Ligia en Santo Domingo. Muchas gracias, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, doctor Diego Delgado Jara, por la compañía suya en su programa Cuando los Hechos Hablan. Y hacemos la cordial invitación, doctor, para que nos acompañe el próximo día martes a partir de las 8 de la mañana en otro programa más de Cuando los Hechos Hablan. Gracias, doctor, felicidades y éxito le deseamos. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes, que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta mañana.